Bueno, creo que la mayor parte del Congreso ya han escuchado mucho sobre el tema de las vacunas, lo que se fue creando, las fases que han pasado las vacunas, las fases de emergencia que fueron habilitadas las vacunas, lo que hoy en día se está aplicando acá en Bolivia, ¿no? Entonces, con todo lo que ya hemos visto, igual con lo que la doctora nos acaba de exponer, la gravedad, cómo se puede agravar la enfermedad, y lo único que tenemos ahora para prevenir es la vacuna, ¿no? O sea, la vacuna no nos asegura de que no nos vayamos a contagiar, pero sí nos asegura de que no vamos a llegar a un grado grave de la enfermedad, ¿no? Pero para que esta vacuna haga efecto, no es solamente que llegue y nos coloquen la vacuna. Tiene que pasar un proceso, tanto desde su elaboración hasta que llegue a la aplicación al paciente final. Si esta vacuna no llega en las condiciones que debe llegar para la aplicación, no va a servir de nada. O sea, la vacuna que ustedes se aplican, si sale fuera de los rangos establecidos de almacenamiento, cuando ustedes le coloquen, van a enfermar de forma grave, es lo mismo. Entonces, es ahí la importancia que hay en que la vacuna pueda hacer efecto, porque no es lo mismo vacunar que inmunizar. Para que lleguemos a una inmunización, se tiene que mantener los rangos de temperatura establecidos. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. El objetivo al cual yo quiero llegar a ustedes es para difundir los conceptos básicos de qué es una cadena de frío, y no solamente para las vacunas de COVID, sino para cualquier tipo de vacuna o cualquier medicamento que necesita condiciones especiales de almacenamiento. Las condiciones especiales de almacenamiento no solamente van desde las vacunas de 2 a 8 grados, también van a los medicamentos que consumimos normalmente, un paracetamol, un jarabe, tiene condiciones de almacenamiento. Y si ustedes ven las etiquetas de los medicamentos, en el empaque secundario dice no mayor a 25, de 15 grados, de 10 grados a 15, y las vacunas de 2 a 8 grados, o incluso tenemos medicamentos que están almacenados a menos 35 grados. Entonces, por algo está la especificación técnica y lo tenemos que tomar en cuenta. También es crear un poco de conciencia sobre la importancia de la cadena de frío y el proceso de inmunización que es para el COVID. Como le dije, no es lo mismo vacunar, vemos los números hermosos que llegan, que la gente se ha vacunado y ha llegado, pero no se trata de vacunar, se trata de inmunizar a la gente. Aquí un poco para que nos demos cuenta a qué rango llega el tema de inmunizar. Los últimos estudios que ha lanzado la OMS, no solamente las vacunas del COVID, sino las vacunas en general, es que indica que el 50% de las vacunas en el mundo que llegan a los pacientes, llegan sin condiciones de almacenamiento. O sea, imagínense, a nivel mundial, el reparto de la vacuna de sarampión, tenemos un ejemplo, llega solamente el 50% a hacer efecto a los niños. ¿Se imagina? O sea, el otro 50% sí le colocaron la vacuna, pero no están inmunizados. ¿Y por qué pasa esto? Mayormente por el tema de las condiciones de almacenamiento, que no pueden llegar al paciente en las condiciones que debe llegar para que pueda generar la inmunización. De este 50%, un 43% se atribuyen a las deficiencias relativas al control y monitoreo de la temperatura. ¿Me entienden? O sea, aparte de que obviamente hay muchos factores del por qué no llegó, por la lejanía de la localidad, del transporte, o se dañó la vacuna, o directamente se rompió, o puede pasar cualquier cosa, un 43% es atribuido a la falta de control y monitoreo. Y esto también va a los niveles de donde se distribuye, porque desde que sale de fábrica viene monitoreando la temperatura, puede llegar hasta la institución y tal vez no tengan un buen control, o directamente la heladera o la cámara fría no funcionó, y ahí va este 43% donde las vacunas no funcionan. El éxito o fracaso de un proceso de vacunación dependerá básicamente de la calidad y potencia inmunológica que tenga la vacuna. La vacuna sale desde el fabricante con pruebas y establece que la vacuna va a causar la inmunización necesaria, pero como les dije, no es lo mismo vacunar que inmunizar. Los números son hermosos, que hay mucha gente que se ha vacunado, pero la inmunización no es efectiva. Y esto, el 43%, como lo vimos, es a causa del mal control que hay en la temperatura. Okay. Aquí, para que vean
la Organización Mundial de la Salud, ustedes pueden entrar a la página, actualmente se actualiza cada vez los casos, la última actualización del 20 de octubre, donde muestra en Bolivia la cantidad de casos que tenemos. Tenemos 500.007.134.000 casos que sean de casos confirmados del virus, ¿no? Aparte de eso, a nivel mundial, las cifras de fallecidos, más de 4 millones de personas fallecidas a nivel mundial. Y la única solución es la vacuna. Tenemos que recordar eso. La única solución para evitar el fallecimiento es la vacuna. Ahora vamos a hablar un poco de definiciones para que nos entendamos de qué es lo que les quiero explicar, ¿okay? Primero, ¿qué es cadena de frío? La cadena de frío engloba todo, desde las instalaciones, desde la fabricación, del modo de transportar, el modo de almacenar al momento que llega a destino y el modo de transportar hasta el lugar donde se va a aplicar al paciente. Una vacuna es la preparación destinada para generar inmunidad contra la enfermedad a lo que va designada, ¿no? Una cámara de frío son equipos diseñados para el almacenamiento de productos refrigerados de 2 a 8 grados. También hay cámaras de frío especiales para almacenar productos de menos 70 a menos 135 grados, que hay también productos así. La distribución es el transporte de producto terminado desde el almacén del fabricante hasta destino. La estabilidad de un producto farmacéutico es la capacidad de la fórmula del producto que tenemos que pueda ser transportada en contenedores o el sistema de cierre que tiene el producto para que pueda mantener las condiciones hasta que llegue al paciente. Esto quiere decir un vial, o la forma de la jeringa, o en otras palabras también puede ser la tableta que viene con el blister. Un congelador es un equipo destinado para almacenar los elementos fríos que se utilizan para transportar la vacuna, ¿okay? Entonces, con este pequeño pantallazo para que entiendan las definiciones que vamos a ir hablando. Bueno, primero, ¿qué se entiende por la vacuna del COVID? Se entiende que una vacuna es cualquier preparación destinada para la inmunidad contra una enfermedad o la estimulación de anticuerpos que se van a utilizar. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, dependiendo del tipo de vacuna, y los productos derivados de microorganismos, ¿no? El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas veces también hay por aspiración nasal o vía oral. Aquí un poco, que tampoco quiero abundar mucho porque ya he visto que lo han nombrado, ¿no? En enero del 2020 la OMS declara el coronavirus como una pandemia y a partir de ahí ya empieza a conocerse la carrera que hay de las vacunas, ¿no? Empiezan a generarse las primeras fases de estudio, las primeras 250 vacunas que iniciaron la carrera, muy pocas han logrado terminar, ¿no? Luego se ve ya que se empieza a administrar a la población y luego las que ya llegaron a fase 3, donde hubo una habilitación directa para uso de emergencia, pero eso no quiere decir que no terminaron hasta la fase 4. ¿Puede darle play? Vamos a ver este pequeño video de la OMS para que se den cuenta cuál es el tránsito que va la aprobación desde la creación de la vacuna hasta que pueda llegar a nosotros. Y las fases que pasa de aprobación. Entonces, un poco para que ustedes entiendan que puede ser que fue muy rápida, decimos, la creación de la vacuna, llega a nosotros y a veces nos da un poco de miedo, ¿no? O sea, no sabemos si nos va a causar algún efecto secundario, no hay muchas pruebas, pero hay estudios, hay fases que se han cumplido, no las han pasado por encima, hubo la autorización de emergencia sanitaria, pero sigue siendo la misma cantidad de fases, la misma cantidad de controles, y siguen siendo la misma cantidad de voluntarios que se ha hecho los ensayos como cualquier vacuna. Entonces tenemos que crear conciencia y estar tranquilos que la vacuna que nos van a aplicar nos va a funcionar, siempre y cuando lleguen las condiciones de almacenamiento necesarias para lograr la inmunización. Aquí un pequeño cuadro igual que nos lanza la OMS en Bolivia, la cantidad de dosis que han sido aplicadas desde enero del 2021, más de 6 millones de dosis
a nivel nacional. Entonces, estamos en carrera, no es suficiente, nos falta un largo camino, pero vamos avanzando. Para hablar un poco de la efectividad de las vacunas que han llegado a Bolivia directamente, aquí tenemos, bueno, la de Pfizer, que tiene un 95%, que es la más alta. También tenemos la Sputnik, que tiene un 91,6% de efectividad comprobada, ¿no? Tenemos también la de AstraZeneca, que tiene alrededor de un 78% de efectividad, la Johnson & Johnson, que tiene 76%, y la Sinovac, que también llegó acá, que fue la primera que llegó, que tenemos un 50%. Estos fueron los últimos datos, que fueron de los últimos estudios hasta el 26 de abril del 2021. Los estudios continúan, se siguen sacando nuevos reportes de la efectividad, pero hasta ahí lo tenemos, ¿no? Pero no importa la cantidad de efectividad, estamos en una emergencia sanitaria. Lo que llegue debemos aplicarnos. Bueno, pero ¿qué es y por qué es importante la cadena de frío? Entonces, explicando un poco de la cadena de frío, es todo un proceso logístico que asegura la correcta distribución desde la fabricación hasta la distribución al paciente final. Esto viene desde la planta de manufactura, que cuidan todas las condiciones de embalaje, transporte que van a salir, hasta la distribución que lo hacen en camiones refrigerados, con los termos con sensores de temperatura, indicando la temperatura que va transportada, hasta que llega al transporte. Todos los transportes de cadena de frío son vía aérea, hasta donde se puede llegar. Hay comunidades que son más alejadas, que tienen que ser vía marítima, pero también tomando las condiciones necesarias. El almacenamiento al momento de llegar a este transporte y la distribución hasta el cliente o hasta el hospital que debe llegar, y de ahí pasa al paciente, ¿no? Los estándares ya en el mundo real. Entonces, la fase 1, 2 y 3 que hemos visto que ha pasado son en estándares normales. Cuando pasamos a una fase 4, que ya pasa al paciente, es donde se ve si esto cumple o no, si la efectividad de la vacuna ha sido efectiva. En la mayoría de los ensayos, todas las vacunas daban como 100%. Cuando salió al mundo real a ser aplicado, es lo que vimos en la tabla, que la efectividad varía entre la de Pfizer o la AstraZeneca o las diferentes vacunas, ¿no? Bueno, aquí un poco de las comparaciones que se han sacado igual que las que más se han visto. Por ejemplo, la de Pfizer con BioNTech, que se almacena a menos 70 grados, ha sido un 95% de efectividad, menos 20 grados, 95%. Entonces, como ven, no depende del almacenamiento la efectividad, pero si no lo mantenemos, la efectividad baja. Aquí un poco para hacer la diferencia entre las dos vacunas que tienen mayor porcentaje de efectividad, bueno, la de Moderna que no ha llegado acá, pero directamente la de Pfizer sí, ¿no? Que la duración que tienen estas vacunas tampoco son eternas, no duran 1 año, 2 años, solamente se han hecho por prolongación de vida de 6 meses, almacenadas a menos 70, y cuando se descongelan para ser aplicadas pueden durar solo 5 días de 2 a 8 grados. Después de eso, la vacuna pierde su efectividad. Entonces, esa es la importancia de cuando haya la fecha de nuestra vacunación, tenemos que ir a vacunarnos. Decimos, no, después vamos a ir la próxima semana y lo aplazamos y aplazamos, pero la vacuna se echan a perder, no mantienen el tiempo necesario. Entonces, por eso son contadas los días que puede permanecer la vacuna almacenada. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta. Aquí un gráfico que también lanza la OMS. ¿Qué pasa cuando un producto se congela? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una vacuna? Decimos, bueno, se va a calentar y ya se fregó. Hay estudios de estabilidad que demuestran que puede soportar cierta temperatura alta, pero si se congela, la vacuna queda totalmente inactivada. Entonces, si por ejemplo, la de Pfizer dura hasta menos 70, imagínense si se nos pasa un poco más. Directamente la vacuna no sirve, ¿no? Entonces, aquí una forma gráfica que nos muestra, que también la OMS, con referencia a la OMS, nos demuestra qué es lo que pasa, y la evidencia gráfica en minutos. En menos de 3 minutos la vacuna se congela. A veces decimos, no, pero estuvo un momento fuera de rango y fueron menos 3 grados por 5 minutos. No es así. 1 minuto y la vacuna ya no es efectiva.
¿no? Entonces no podemos establecer nosotros de que puede mantenerse 10 minutos en un congelador y no va a pasar nada, no es así. Hay estudios y lo han demostrado, en la OMS pueden ingresar, hay mucha referencia bibliográfica que habla de esto. Entonces, a medida que la temperatura va aumentando, baja la oportunidad, aumenta la oportunidad de falla de la vacuna, ¿no? La durabilidad de la vida útil de la vacuna disminuye entre semanas, horas y días. No quiere decir que puede soportar todas las condiciones ambientales que puedan tener y eso es acumulativo y la vacuna no es efectiva. La cadena de suministro de temperatura controlada, tenemos que tomar en cuenta que el control de temperatura, almacenamiento y transporte es esencial para mantener la calidad de un medicamento que ayuda a proteger a los pacientes, ¿no? Cuando el producto sale ya es ineficaz y no va a cumplir con los estándares ni va a tener los resultados que nosotros necesitamos. Entonces, por eso es muy importante que la cadena de suministro, la cadena de frío, se cumpla en su totalidad, desde su manufactura hasta la aplicación al paciente. Okay. Para que entendamos un poco, la OMS ha establecido niveles para lograr distribuir las vacunas y esto también la distribución en general. A veces nos preguntamos por qué tenemos que esperar tanto hasta que nos llegue a Santa Cruz, por qué todos los centralizan, pero no es así. Esto es un esquema, es un estudio que ha hecho la OMS y es la normativa que nos da la OMS y da a todos los países a nivel mundial para la distribución, ya sea de vacuna, de COVID o cualquier otro tipo de vacuna o medicamento que se necesite. Entonces, hay 3 tipos de niveles. Nivel central, nivel regional y nivel local. Dependiendo de estos niveles es como se hace la distribución y también para mantener y cuidar la cadena de frío o la cadena de suministro. El nivel central se caracteriza por tener almacenes a nivel nacional. Es decir, hay un almacén central que va a cumplir con todas las condiciones para tratar de almacenar un producto el mayor tiempo posible. ¿Ok? El almacén central de cadena de frío siempre es un edificio aparte, es especial, es habilitado, son cámaras de frío especiales, tienen todas las formas de resguardo, tienen un plan de contingencia general para que si se va la energía eléctrica se pueda mantener el producto refrigerado, la cámara de frío no deje de funcionar. Tiene los lugares también establecidos, tienen equipos, tienen conservadoras, es decir, es el almacén general y más grande donde se puede almacenar y puede mantenerse más tiempo un producto o una vacuna directamente. El nivel regional o distrital constituye un segundo nivel de la cadena de frío, ¿no? Que corresponde a la parte del territorio, es decir, a departamentos, provincias o gobernaciones, ¿no? Puede estar habilitado también con cámaras frigoríficas dependiendo a la cantidad de población y disponen de refrigeradores, congeladores para almacenar las vacunas por periodos limitados de tiempo. No quiere decir que nos van a llegar todas las millones de vacunas que necesitamos para inmunizar a todo Santa Cruz. No sé, ellos solamente tienen la capacidad para almacenar limitados stock, no están habilitados para tener mucho stock, ¿no? Eso que quede claro, y eso es una normativa a nivel mundial que se trata así. El nivel local ya son todos los hospitales, clínicas, que ellos están adecuados, capacitados y tienen los materiales necesarios para almacenar los productos en pequeñas condiciones, en pequeños lotes para ser administrados. Por eso es que a veces se acaban las vacunas, llegamos y no hay. No, pero no es por un tema que no se quiere distribuir o no se quiere dar, es una normativa, es un estudio que se ha hecho para mantener, para proteger el producto y no se dañe. ¿Okay? Entonces, la cadena de suministro va desde la parte central, donde tiene todo, la parte regional, donde se transporta, se almacena hasta que llega al paciente final, ¿no? Entonces, es toda una cadena de suministro que la OMS también lo ha establecido. ¿Cuáles son las normas generales que tenemos que tomar en cuenta para almacenar vacunas, ¿no? Tenemos que guardar siempre las vacunas de un modo de circulación. Por ejemplo, aquí vemos en la heladera, no están juntos los productos, no están cerca unos a otros, no los están tapando, tiene que haber espacio entre ellos para la circulación y se puedan mantener generalmente todos los productos almacenados. También
en la parte del refrigerador, esto también es la normativa de la OMS que nos los da, de mantener botellas frías o sueros, esto por el tema de la apertura. La simple apertura, como ustedes vieron en la fotografía, de unos minutos que pueda pasar la vacuna fuera de las condiciones de temperatura, pone en riesgo la efectividad de la vacuna. Entonces, las recomendaciones de la OMS es de poner paquetes fríos, botellas o sueros en la puerta que puedan evitar ese choque de calor que pueda tener al momento de abrir y cerrar una heladera. También el volumen que se ocupa de las cajas en las vacunas no tiene que ser igual que las botellas tienen que ser menos que la cantidad de productos que tengamos almacenados. También es muy importante que eso es exclusivo para vacunas. No se pueden almacenar kits de laboratorios, no se pueden almacenar comida, refrigerios y demás. Es algo que debe estar aséptico para que se puedan almacenar las vacunas. Y esa es una gran recomendación en general, ya sea para una farmacia, ya sea para un hospital o una clínica, lo que debe mantenerse. También no colocar las vacunas en la puerta. A veces si uno en la puerta se va a almacenar mejor, no se va a congelar nada. La puerta es muy sensible y puede tener temperaturas mayores a 2 a 8 grados. Entonces tampoco eso es recomendable al momento de almacenar, ¿no? No abrir y cerrar la puerta cada vez, no estar abriendo por mirar si hay o no tenemos la vacuna. Siempre es recomendable colocar un esquema o un inventario de todas las vacunas que se tienen en la heladera para no estar abriendo y cerrando constantemente, que eso también afecta. También es conveniente colocar un esquema en la puerta, como se lo estaba comentando. Y durante el acto de la vacunación, tampoco es recomendable llevar con un paquete frío congelado la vacuna en medio para ir a colocarlo. Ya lo hemos visto en la fotografía, que minutos que la vacuna esté en contacto con temperaturas de congelamiento, pierde su efectividad. Entonces es una mala práctica de agarrar un gel pack congelado o un hielo que le colocan al lado de la vacuna. Eso es lo peor que le puede pasar a una vacuna. Se pierde totalmente la inmunización, la efectividad de la vacuna. Entonces, no es una práctica aceptada por la OMS de colocar el producto sobre un gel congelado o una superficie fría para llevar a aplicar. La vacuna debe atemperarse antes de ser aplicada, ¿no? Entonces, es muy importante los controles de temperatura que ustedes vayan a tener en las heladeras, en las farmacias, en las prácticas que ustedes van a tener en farmacia. Las heladeras que estén controladas, que haya controles manuales o electrónicos sobre la temperatura que se va a tener en las heladeras, ¿no? Las vacunas nunca deben ser almacenadas con alimentos, ni bebidas, ni reactivos. Los refrigeradores son solamente para conservar vacunas, ¿no? El transporte también es muy importante. Con esta emergencia sanitaria que tuvimos de COVID, todos los transportes de vacunas fueron exclusivas para COVID, ¿no? El volumen que se transportaban eran gigantes. Entonces, estos que ustedes pueden ver acá eran aviones completos con vacunas, ¿no? Hemos visto en la televisión que simplemente todo el avión estaban con cajas térmicas, ¿no? Pero esos son volúmenes pequeños. A nivel mundial se fueron refrigeradores portátiles eléctricos con baterías que fueron transportados los productos. Y no solamente eso, no, eran aplicados con hielo seco. Se tenía hielo seco dentro de las cajas térmicas para que mantenga especialmente la temperatura de menos 70 grados, menos 135 grados, menos 20 grados. Entonces, la logística que se habilitó por la emergencia sanitaria fue exclusiva para el COVID. A causa de eso, hubo un desabastecimiento a nivel mundial de otros tipos de vacunas que también se necesitaban para inmunización, como sarampión, dengue, tétanos. Entonces también hubo un desabastecimiento porque se dedicaron solamente al tema de COVID. ¿Okay? Entonces en el embalaje también se tiene que tomar en cuenta el tiempo de almacenamiento de los embalajes, del refrigerante, del congelado que va adentro, no dura semanas, se tienen que hacer cambios, o sea, toda la cadena logística es compleja. La temperatura fuera de rango en general, periodos cortos, no afecta sensiblemente al producto, pero sí el congelamiento. Si no tenemos un monitoreo, nosotros no vamos a saber si realmente fue el tiempo establecido donde la vacuna salió fuera de rango. El deterioro causado por las temperaturas superiores puede ser acumulativo, pero el deterioro causado por temperaturas inferiores a 0 grados es irreversible.
la vacuna se congela totalmente y no funciona. La ruptura de la cadena de frío reduce la potencia de las vacunas y contribuye al fracaso primario de la inmunización. El fracaso primario de la vacuna es la principal razón para padecer la enfermedad después de una vacunación. Entonces tenemos que tomar en cuenta. Ya tenemos los estudios, tenemos los índices que nos ha dado la OMS. Un 43% del total de las vacunas no logra su efectiva inmunización. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta el proceso de almacenamiento y transporte que deben tener las vacunas.